¿Todos a bordo? Atención pasajeros, siguiente estación, La Inspiración. Siéntate, relájate y disfruta del viaje. Cruce de vías. Un encuentro de experiencias. Familia bonita de Valora Radio, inmensas gracias por su paciencia. Tuvimos algunos problemitas técnicos importantes esta vez, pero ya pues estamos arrancando con el pie derecho y de verdad gracias por tu paciencia y sobre todo porque estás aquí con nosotras. El día de hoy, como cada martes en punto de las 9 de la mañana, bueno, pues nos damos cita en este cruce de vías, en este encuentro de experiencias. Mi nombre es Jessy Calleros y como ya lo sabes, no soy solamente yo, sino todo un equipo que bueno, pues hacemos posible que desde donde tú te encuentras, en donde quiera que estés, y nosotros desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco, México, podamos compartir estos contenidos que suman y edifican, no solamente a nuestra persona, sino al reino de Dios. Así es que, bueno, pues quiero agradecerles de nuevo a el equipo, a Ariel, a Lalo, a Lupita Venegas, y sobre todo también a nuestra invitada del día de hoy con un súper tema que ya venía por ahí preparando y que, bueno, pues además les venía anunciando ya desde hace casi un mes. Ella es Edith Martínez. Bienvenida, ¿cómo estás? Ay, gracias, Jessy, muy contenta. Yo creo que Dios tiene su plan para esta hora y para cada momento del día, entonces estoy feliz de la oportunidad. Gracias, Jessy, y gracias al equipo de Valora por permitirme estar aquí. Es un privilegio, de verdad. El privilegio es nuestro, Edith, porque además te voy a platicar a ti, Radio Escucha, que estamos ahora sí que dando exclusivas, a premieres aquí, porque estamos a 2 días de que Edith también tenga su programa aquí en Valora Radio. Seguramente ya la habías visto por ahí con Lupita Venegas en su programa o en algún otro programa por aquí en Valora, pues siendo invitada y compartiendo todo su expertise en temas, por ejemplo, de sexualidad, como es el tema que el día de hoy vamos a platicar con ustedes. Fui abusada y nunca lo he platicado a nadie. Híjole, porcentaje altísimo de personas que hemos pasado desafortunadamente por algo así, que esto es parte de nuestro testimonio. Y que bueno, pues sí es una de las heridas, pero recordamos que en esa herida, cuando sana, podemos encontrar una misión y un llamado. Una perla como estas ostras que hacen una perla de esa herida. Y bueno, pues creo que el día de hoy nos va a iluminar Edith con todo ese conocimiento que ella tiene como psicóloga. Bienvenida y bueno, platícanos a qué te dedicas si alguien no te conoce aún. Gracias, Jessy. Bueno, pues por gracia de Dios he tenido como muchas oportunidades de abordar este tema. Por un lado, de manera profesional, efectivamente soy psicóloga, de una maestría en ciencias de la familia y una especialidad en sexualidad, lo que me ha permitido acercarme y tocar el dolor de muchísimas personas, tanto en el consultorio como en las conferencias que damos con cierta frecuencia. Mi esposo y yo sola, no sé. Hemos podido tocar ese dolor y no es cualquier herida, de verdad que es algo que puede pues impactar profundamente el corazón de la persona, hombre o mujer, porque esto sucede en ambos casos. Generalmente solo pensamos en las mujeres, pero me ha tocado vivir de cerca ese dolor en los hombres también, en los niños, en los adolescentes. Y tocar ese dolor, entender como la soledad y la manera en la que a veces se calla durante muchos años. Y tiene que aparecer una experiencia que detona como todo ese dolor, que lo hace aflorar, o una relación que permite abrir el corazón y decir, vengo cargando con esto y necesito ayuda. Es una carga, ¿sí? Y es al mismo tiempo una gran oportunidad. Yo creo que, como lo comentabas hace un momento, Jessy, en el tema de las ostras, cuando nosotros convertimos nuestro dolor en una oportunidad de ser más humanos, de vivir
más intensamente en comunión con los demás, entonces toma sentido, ¿sí? Cuando una persona asume todo el dolor y entiende la experiencia vivida y la falta de culpa en esa experiencia vivida, pero también entiende la experiencia probablemente de su agresor y las propias vivencias del agresor y logra perdonar en su corazón y sanar, entonces se convierte en una persona que está con el corazón llenito para acompañar a otros que han sufrido. Es hermoso cómo se transforma el ser humano en el dolor. Totalmente, porque creo que aquí has dicho dos palabras claves que son este sentido y yo le agregaría el significado. Si le damos un nuevo significado a eso que nos sucedió, entonces podemos encontrarle sentido. Y entonces ese corazón llenito que mencionas, pues no va a estar llenito de resentimiento, sino justamente de empatía, ¿no? De esa conexión entre humanos que podemos hacer cuando tú y yo coincidimos en algo tan profundo como esto. He tenido ya la oportunidad yo de platicarles anteriormente parte de mi testimonio y esto es parte de ese testimonio. Creo que estoy súper de acuerdo contigo, Edith, en que cuando estás dispuesto a soltar y a perdonar, no significa que vayas a olvidarlo, porque es algo que definitivamente pues no puedes borrar en tu historia. No. Sin embargo, sí te permite pues caminar de una manera mucho más libre, ¿no? Sí. Y mucho más humana, mucho más empática, mucho más plena, porque además ahí es donde vas encontrando también tu misión en esta vida. Entonces, me encanta, platícame, ¿tienes hijos? Sí, tengo 5 varones, wow. Tengo 5 hijos, el mayor que está a punto de cumplir 28 y el más chico 11, entonces estoy todavía en edades muy repartidas. Totalmente. ¿Y cuántos años de casada? 31 años. 31 wow. años, muy agradecida con Dios por este hombre maravilloso con el que comparto la vida, con el que comparto todas las aventuras, porque hemos entrado en aventuras políticas, hemos entrado en aventuras en organizaciones, nos tocó coordinar el Centro Nacional Billings del 96 al 2000, wow. recorriendo México con los instructores, con los usuarios, aprendiendo una manera hermosa de administrar la fertilidad. O sea, bueno, imagínate que justo lo que decías hace un momento, ¿no? Todas esas experiencias que hemos vivido, las buenas y las malas, son las que nos construyen. Entonces no las vamos a desechar ninguna de ellas, porque todas ellas nos hacen crecer, nos hacen ser más virtuosos, nos hacen estar más abiertos a los demás, a las necesidades de los demás, a pesar de que algunas nos cuesten más trabajo que otras, nos cueste superar más, ¿no? Una experiencia dolorosa de un papá que me lastimó, de una mamá que fue indiferente a mi dolor, o de a lo mejor algunos familiares en los que yo confiaba y de repente se convirtieron en personas que me provocaban angustia, dolor, que me asustaban. Pues sí, son realidades que existen y con muchísima frecuencia. Hay estadísticas que nos dicen, Jessie, que en México cada año ocurren 5.4 millones de abusos, de agresiones wow. sexuales. O sea, estamos hablando de números impresionantes que hace que la estadística se convierta en algo muy, muy, muy frecuente. O sea, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del tema de la pandemia que acabamos de vivir y, no, pues ya van 200,000 infectados, ya van 300,000, ya van, y pues algunos muertos, muy doloroso, etcétera. Pero cuando volteamos a ver estos números y cuando además sabemos que la mayoría de ellos nunca se denuncian, nunca se atienden, nunca se comunican, entonces nos damos cuenta de la gravedad y de las heridas que podemos ir cargando a lo largo de nuestra vida. Por eso es que cuando tú me compartías esta posibilidad de tocar el tema, a mí me pareció maravilloso hablar de esto, ¿no? Fui abusada y nunca lo platiqué con nadie, porque es una realidad mucho más frecuente de lo que nos imaginamos y, desgraciadamente, eso no debería de convertirse en una constante. Si yo viví una agresión, yo debería de tener la posibilidad, yo creo que es un derecho, la posibilidad de recibir el acompañamiento de los que me aman, ¿no? Totalmente. Y de acompañarme de tal manera que pueda transformar ese dolor en una oportunidad de construir, de crear, de acompañar a otros, de contemplar la necesidad tan profunda de hablar de estos temas,
de comprender la miseria humana y la gran misericordia que Dios tiene con nosotros a pesar de esa miseria, porque tengo que decirte que dentro de estos procesos terapéuticos que he acompañado, también he tenido sentado frente a mí a agresores sexuales en varias ocasiones, y no son monstruos, Jessie, a pesar de que provoquen un dolor inimaginable, son personas que traen también una historia tremenda, ¿sí? Y que eso no justifica sus acciones jamás, no las justifica. Pero si de verdad abrazáramos estas experiencias y acompañáramos correctamente, no tendría por qué suceder eso. Totalmente. Fíjate, Edith, que tú y yo quizás no hemos platicado mucho acerca de esto, pero me hace muchísimo sentido todo lo que me platicas y justo por cuestión de tiempos, voy a resumir brevemente la experiencia que yo tuve en torno a esto, que por supuesto para que yo pueda estar aquí delante de todos ustedes platicándolo, pues tiene que haber un trabajo previo. ¿Por qué? Porque quizás en algún momento me atreví a decirlo y entonces fue cuando todo empezó a suceder para poder sanarlo. Si no lo hablamos, hay gente que se va a la tumba sin haberlo dicho y que lamentablemente pues se privó del derecho, como tú lo mencionas, de recibir ese apapacho que no teníamos, esa palabra de aliento, ese algo que nos falta muchas veces para pues vivir plenos en la vida, porque es una herida muy profunda, ¿no? Inclusive empezando por el te creo. Claro. El te creo es esencial. Totalmente. Te creo, es decir, eres una persona digna de todo el respeto, de todo el amor, de todo el reconocimiento y jamás de una experiencia así, te creo. Totalmente. Sí. Y digna también de perdonar sabiendo que el bien no lo vas a hacer a la otra persona, sino a ti misma o a ti mismo, ¿no? Esto que mencionabas, por ejemplo, de que pues el agresor no es un monstruo, me quedó clarísimo porque yo sufrí abuso cuando tenía 3 a 4 años por parte pues de un familiar. Y pues a la hora en que yo empiezo a trabajarlo, sí sucedió que fue algo que rebasó a mis familiares más directos, a mis papás, porque no lo esperaban. Por supuesto que ellos también traían esta mezcla de cómo es posible que haya sucedido, que yo no pude verlo, que no supe prevenirlo. Y bueno, al final pues es algo que no imaginamos que solo daña a la persona abusada, pero es algo que ahora sí que es un efecto en cadena, lamentablemente, ¿no? Pero entonces en el proceso de sanar me tocó llegar ya al punto de hablarlo directamente con ese familiar que abusó de mí. Y entonces yo hablé con él con la intención de decirle, quiero perdonarte y quiero que sepas que pues tú también puedes hacerlo si es que tú fuiste abusado, porque muchas veces eso sucede, ¿no? Sí. Muchas veces el abusador fue abusado y en un no trabajo personal, pues inconscientemente hay algo, la experiencia, ¿no? Sí. Entonces, seguramente tú me vas a poder explicar mejor que yo, pero justamente cuando él escucha estas palabras, siendo una persona de más de 40 años, se quebra y empieza a llorar y dice, sí fui abusado por mis primos y la verdad es que nunca lo he platicado a nadie. Nadie lo sabe. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso movió algo. Y de ahí, pues, es algo que quizás ya no me va a tocar saber, pero que definitivamente creo que a partir de ese perdón, pues se mueve algo más en esa persona y terminas haciendo sí un bien. ¿Por qué? Porque además le ayudas a ser consciente de que hay algo que hay que trabajar porque él ya tenía una hija. Sí. A mí me preocupaba esa parte de decir qué pasa si no lo logra controlar con su propia hija, ¿no? ¿Qué va a pasar con él y con ella? Claro. Y bueno, pues creo que este tema es por eso que es tan importante y por eso también te quiero invitar a que me ayudes a compartirlo. Lamentablemente empezamos tardecito y eso pega mucho en esto de los números para el alcance, pero con tu ayuda puedes evitar que Facebook archive este tema, porque lo de superación muchas veces queda archivado, y puedes ayudarnos a llegar a muchas personas que quizás no se van a atrever a decírtelo a ti, pero sí se van a atrever a decir, hay alguien que me puede ayudar, y quizás a contactar a Edith o buscar ayuda desde su trinchera y en su red de apoyo. Claro, ¿no? Claro, de hecho esto que dices es tan fuerte, el tema de cuando tú le comunicas te perdono, el puede ser perdonado, es una noticia impactante porque
no te lo dice alguien acá en teoría, te lo dice alguien que tiene mucho que perdonarte. Y entonces te das cuenta que puedes hacerlo. Hace unos días una paciente me comentaba, su agresor se separa del agresor y al año, a los 2 años, recibe la noticia que el agresor se suicida. Es el dolor de decir, a ver, es tanta la carga, es tanto el sufrimiento, es tanto el descubrir que lo que estás haciendo no es lo que deberías de hacer, que no puedes con eso. Y si no hay alguien que te tienda la mano, entonces se repite la cadena o llegan estas experiencias que son tremendas, ¿no? Cuando una persona decide quitarse la vida porque es consciente, se da cuenta de todo lo que ha hecho y que no lo puede controlar, ¿no? Entonces, es muy, muy importante hablarlo. Y cuando hace un momento comentabas, bueno, es que esto no es solo algo que le sucede a quien es agredido, sino a toda la familia. Justo, generalmente no estamos preparados para recibir una noticia así. Primero, porque amamos a nuestros hijos o amamos a nuestros sobrinos. Inclusive algunos maestros han tenido la oportunidad de acompañar, porque de repente la niña o el niño le comunica, estoy pasando por esto, ¿no? Y bueno, es como, ¿y ahora qué hago con esta noticia, verdad? Necesito comprender que cuando yo reacciono arropando, tengo más posibilidades de acompañar y sanar la herida. ¿Por qué digo arropando? Bueno, voy a poner el ejemplo de una pacientita que justo a los 3 añitos de edad intentó ser abusada por un desconocido. Ella vivía en los departamentos, bajó las escaleras a comprar unos dulcecitos y cuando está ahí, pues en el entrepiso se le aparece un joven y intenta abusar de ella. Pero como era un poquito llenita y traía sus mallas muy ajustadas, le estaba costando trabajo bajar las mallas. Cuando la mamá baja, en una inspiración del Espíritu Santo, porque ella estaba, ella le comentó mucho tiempo después, yo sentí que algo pasaba. Bajé y me encuentro con la escena, ¿verdad? Pero entonces la escena fue tan impactante también para la mamá, que gritó, correteó al fulano, obviamente no lo alcanzó, y luego regresó con la niña y la zarandeaba. ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? La niña no sabía ni qué pasaba porque el hombre ni siquiera alcanzó a tocarla realmente, ¿no? Entonces en su imaginario no existía una experiencia como tal, pero sí sabía que algo muy malo estaba pasando. Claro. Y la zarandeada de la mamá fue tan impactante que ella aseguraba que ella pues era mala o había hecho algo muy malo. Tanto que lo guardó en su cabecita, escondido en los recuerdos más olvidados, hasta que ya inicia una relación de pareja a la edad ya de la inicio de la universidad y aparece como toda esa escena, ¿no? Y entonces pide ayuda. Pero es cómo la familia reacciona ante un acontecimiento como este. ¿Cómo se descubre este acontecimiento? Pues depende, ¿no? A veces, cuando es muy reciente, uno de los síntomas, diríamos, de abuso sexual es un niño tocando a otros niños. Un niño tocando a su hermanito, una niña, pues, o sea, como repitiendo lo que está viviendo como para tratar de entender y tratar de comunicar. Y entonces cuando esto ocurre, los papás a veces que no sabemos qué está pasando, podemos ser explosivos o gritar o regañar o pegar o ¿qué pasa contigo? Eso no te hemos enseñado. Y entonces en lugar de que aparezca ese secreto, pues entonces se confirma que a lo mejor yo no soy tan buena persona, ¿no? Porque hago esas cosas malas. Claro. Cuando suele ser una señal, necesito ayuda, un grito de ayuda. Entonces, cuando nosotros evaluamos a una persona o acompañamos a una persona que está viviendo el trauma del abuso sexual infantil, tenemos nosotros que tomar en cuenta algunas cuestiones, ¿no? Una de ellas tiene que ver con la reacción de los familiares. Un familiar que acoge, que abraza y que dice, me duele mucho que hayas tenido que pasar por esta experiencia, tú no te merecías una experiencia así, tú no tenías por qué haber pasado por esto, me duele no haberme dado cuenta antes también, porque los papás tienen que comunicar el dolor de su culpa,
Sí, Claro. porque fíjate, los papás amamos tremendamente a nuestros hijos y no queremos que los toquen ni con el pétalo de una rosa, ¿verdad? Totalmente. Entonces descubrir de repente que esa persona profundamente amada ha sido lastimada y además casi en tus narices, porque pues mínimo el 60%, entre el 60 y el 80% de los abusos ocurren en casa de la víctima, o sea, de la persona que ha sido abusada, o en casa del agresor. Entonces son ambientes que normalmente son de confianza. Claro. La casa de los compadres, la casa del hermano mayor, la casa de los abuelos, la casa de... Y entonces no tendría por qué pasar. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante esa situación? Lo cual es también muy complicado. Primero, porque yo tendría que haberte cuidado y no me di cuenta a qué horas pasó esto. Claro. Segundo, porque si el agresor en la mayoría de las ocasiones es un familiar, una persona cercana, entonces la familia se rompe. La familia entera se rompe y ahí está el bando de los que creen que sí pasó y el bando de los que creen que no pasó, como si un menor de edad pudiera inventarse una historia así, cuando no hay una experiencia de adulto para poder armar toda una historia. Totalmente. ¿No? Es imposible armar una historia en estas edades. Entonces, cuando un menor comunica, pues yo te digo que el 99.99% de los menores están comunicando algo que es cierto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo reacciono yo? O sea, a veces puede ser el hermano mayor. ¿Qué hago? ¿Lo mando a la cárcel? ¿Qué hago? ¿Lo saco de la casa? ¿Qué hago? ¿Saco a la niña, al niño, lo saco de esta casa y lo mando con los abuelitos para que esté protegido? Son preguntas que los papás se plantean con un corazón muy dividido. Sobre todo cuando sabemos que el índice más alto de agresión sexual es de los hermanos. Wow. O sea, habíamos pensado que era el padrastro. El padrastro sí es uno de los posibles agresores. Pero está prácticamente a la par de los hermanos mayores. Entonces, eso genera una gran dificultad para comunicar lo vivido, por un lado. Y por otro lado, para atender la familia y arropar y acompañar a las dos personas que tienen esta experiencia, ¿no? Que tienen quien ha sido lastimado por el abuso y quien está lastimando. Que dicho sea de paso, Jessy, cuando hablamos de abuso, no necesariamente estamos hablando de lo que conocemos como violación. O sea, hay el espectro del abuso, el espectro es muy, muy amplio, ¿no? Y esto es muy frecuente para los varones, muy, muy frecuente el abuso sexual que ocurre a partir de que les muestren material pornográfico. Un niño de 6 años, un niño de 8 años al que le muestran material pornográfico. Es una agresión sexual como tal, no es una gracia, no es, ay, este niño tan inquieto y tan curioso, no. Entonces, como la pandemia de la pornografía, el problema de la pornografía ha crecido tanto, especialmente a partir de estos medios electrónicos que tenemos tan a la mano, donde ni siquiera tenemos ya que ir a pagar por un material pornográfico, ahí está, desde el chiquito de 2 años se puede encontrar con esto, ¿verdad? Hasta el hecho de que se piensa que es normal que los varones vean pornografía. Uh-huh. Entonces, estas dos realidades hacen que una gran cantidad de varones sean víctimas de abuso sexual sin haber sido tocados directamente. Claro. En la cabeza, la afectividad, el desarrollo neurológico de un menor no es capaz de asimilar esta experiencia a la pornografía y entonces empieza a trastocar su desarrollo, su sano desarrollo de la sexualidad, la integración de la sexualidad como una experiencia del amor humano, Uh-huh. ¿sí? No como una experiencia física, de morbo y de agresión, porque la pornografía para un menor de edad se ve como una forma de agresión. Okay. ¿Sí? Sí, Entonces, sí. cuando nosotros hablamos de abuso, sí hablamos de la niña o el niño que es tocado directamente en sus órganos genitales, que es obligado a tocar órganos genitales, que es que le permiten ver a otras personas teniendo intimidad sexual. Todo eso está ahí, ¿no?
me decían, bueno, pero es que en mi casa tenemos una sola habitación para toda la familia. Me recuerdo perfecto a un matrimonio que en uno de los cursos de Billings, fue ahí como nos dimos cuenta, teniendo esta realidad en una ranchería muy alejada de aquí de la zona metropolitana, lo que ellos idearon fue con unos hilitos de estos de tendedero, armaron sus cortinas separando su habitación. Entonces, bueno, cuando quieres ser cuidadoso, hay maneras, ¿no? Dentro de la dificultad de tu realidad, ¿sí? Hay maneras. Pero hay otros que simplemente por imprudencia, ¿no? Nos vamos de vacaciones, sale más barato rentar una habitación con 2 camas matrimoniales y pues el sol, la arena, la margarita, tú y yo en el mar. Y dices, no es posible, ¿no? Bueno, ya se durmieron. No, no es así. O sea, de verdad tendríamos que ser súper celosos, cuidadosos, respetuosos del sano crecimiento de los hijos, ¿no? Entonces, por eso sí quería como plantear todas las, no todas, bueno, un menú más amplio, diríamos, de posibilidades, porque a veces minimizamos, ¿no? Es que a lo mejor alguna persona nos cuenta como su papá o su tío, estando dormidas, llegaron y les tocaron el pecho, ¿no? Cuando estaban entrando a la pubertad o en el inicio de la adolescencia. Eso no es abuso, es solo algo muy feo que me pasó y entonces me moví y ya la persona se fue rápido. Eso es una forma de abuso. Totalmente. ¿Sí? Y eso tiene que ser tomado como una realidad que lastima y que duele, porque quien hace esto es alguien que tendría que protegerte, no alguien que tendría que abusar de la confianza, ¿no? Totalmente. Y O del verte que de otra tendrías manera. que cuidarte, Exacto. ¿no? Y en ese sentido sí, creo que es importantísimo lo que mencionas, Edith, porque hay que ponerle nombre y apellido al problema, ¿no? Muchas veces decimos, no, yo nunca he pasado por algo así, pero en realidad no te das cuenta de que llegaste a pasar por algo así. Me asusta la cantidad de situaciones u ocasiones en las que, por ejemplo, los papás pueden justamente exponer a sus hijos por algún descuido y creer que no pasó nada, ¿no? Claro. Es decir, el niño, ay, no, pero es que con la menor de las intenciones estábamos en nuestro cuarto, el niño llegó y... O sea, hay que hacer algo al respecto. Claro, Hay que tomar cartas en el asunto para prevenir, pero si sucede, pues para trabajarlo, ¿no? Así es. Para decir, oye, no fue cualquier cosa, imagínate el impacto, o sea... Se le va a olvidar. Está muy chiquito, se le va a olvidar. Esa es como que la tendencia a querer minimizar, y esto no es algo que se olvide, esto es algo que impacta, ¿no? Los niños dicen, es que mi papá estaba lastimando a mi mamá, porque no hay como toda esa madurez en el desarrollo de la sexualidad para entender que es un acto de amor que comparte, o sea, no lo hay, ¿no? Entonces, sí es importante decirlo. Y me gustaría como comentar algunas de las cosas que se toman en cuenta para evaluar la gravedad del daño, aunque eso no significa que minimicemos. Si alguien dice, bueno, yo no tengo todos esos indicadores, entonces estoy bien. No. Es que todos, cuando descubrimos que hemos pasado por una experiencia que nos lastimó, tenemos que sanar. Hay muchas maneras de sanar. No necesariamente tenemos que ir al psicólogo todos los seres humanos o al psiquiatra todos los seres humanos, pero que sí tenemos que trabajar la herida, por supuesto que tenemos que trabajar la herida, ¿no? Dentro de nuestras convicciones y dentro de nuestra manera de enfrentarla, ¿no? Entonces, no es lo mismo una persona que sufre de abuso sexual, como cuidando mucho el cariño, la ternura, las formas, etcétera, a alguien que sufre de violencia sexual, ¿sí? El impacto es mucho más profundo cuando se lastima, bueno, siempre se lastima. A ver, cuando se violenta, sí, habría que separarlo, ¿no? Cuando se violenta al menor y se le golpea o se le lastima porque es muy pequeño para una agresión de ese tamaño, o cuando se le agrede a partir de amenazas, que eso es muy, muy frecuente, ¿no? Si tú platicas lo que pasaste, entonces yo voy a matar a tu papá o yo voy a matar a tu mamá, yo soy fuerte, o los voy a mandar a la cárcel porque todo el mundo me cree a mí, que ese es como un mal hábito de nuestra sociedad. Se escucha a los mayores y a los niños no se les escucha,
¿Sí? ¿Tú tienes hijos? Sí, tengo una nena de 2 años, 10 meses. De 2 años. Ajá. Si tú la llevas al restaurante que ella empieza a pedir, y la nena dice, papas, o sea, los meseros ni la van a voltear a ver. Están esperando que los adultos digamos, ¿no? Entonces, digo, en un hecho tan simple, tan común, tan cotidiano, observamos cómo normalmente se le da mucho peso a la voz del adulto y muy poco peso a la voz del niño o de la niña. Por eso es que el agresor dice, si tú comunicas algo no te van a creer, no va a importar, ¿sí? Pero además de que hay muy poca voz al menor de edad, a veces, bueno, suele suceder que el menor no sabe qué nombre ponerle. Claro. Entonces comunica algo y los adultos de repente hacemos como que no, ¿qué está tratando de decirme? No, quién sabe no qué entiendo, se está inventando. Claro. Sí, eso no, quién sabe qué cosas trae, ¿no? Mientras más pequeño es para recibir el abuso sexual, más fuerte es el trauma porque menos capacidad tiene de entender qué es lo que está pasando, ¿sí? No es lo mismo vivir de una agresión sexual en la adolescencia que vivirlo cuando tenemos 1, 2, 3, 4 años de edad. Eso es cierto. Insisto, ninguna de estas cosas minimiza las realidades de quien por ejemplo, fue abusado de una manera delicada, de una manera seductora, de una manera que parecía hasta agradable, y más aún cuando el menor de edad llega a sentir durante el abuso. Que no sería raro que llegara a sentir porque los órganos genitales tienen sensaciones. Están diseñados para eso. Están diseñados para sentir. Entonces, si yo llego a sentir, entonces ¿soy cómplice de esta agresión? No. Y entonces, pero sí es utilizado esas sensaciones para amenazar mejor, ¿no? Porque tú querías, tú estabas contenta. Entonces, tú eres culpable. Tú veniste a mi habitación, tú veniste y te sentaste en mis piernas, tú aceptaste ir conmigo al cine, tú, entonces, toda la culpa se la maneja el agresor hacia el menor de edad. Y una cosa también que me he encontrado con mucha frecuencia, Jessie, es hermanas o hermanos tratando de salvaguardar a sus hermanos del agresor. O sea, ya fui víctima y me doy cuenta que el agresor empieza a mostrar interés en mi hermanita o en mi hermanito. Entonces, ¿qué hago? Me pongo muy disponible para que a mi hermana no la toquen. Wow. Esto es algo que he visto en muchas ocasiones, que yo creo que es un acto heroico. Es un acto heroico. Esta niña o este niño que saben que lo que están viviendo no es bueno, que es un martirio cada vez que ocurre, se dispone a ser voluntario a la agresión con tal de que su hermanita o su hermanito no sean agredidos. Sí. Entonces, eso es complejo porque como yo me dispuse, entonces yo tengo la culpa. Pero lo que realmente estaba sucediendo es, si yo no te digo que sí, un agresor le decía después de que ocurre el primer evento, la niña se aleja de su padrino. Se aleja del padrino y entonces se hacía la enferma cuando el padrino iba, se hacía la cansada, la dormida, etcétera. Y un día el padrino, que pues entraba a la casa como Juan por su casa, ¿verdad? Llega a la habitación y le dice, ya sé cuál es tu juego, pero tu hermanita me encanta. Entonces tú decides si quieres seguir ahí. Inmediatamente ella dijo, yo voy con mi padrino. Y empezó. Y así te podría contar muchas historias, ¿no? Entonces, la edad del menor importa, a menor edad, mayor dificultad. La cantidad de tiempo de la agresión no es lo mismo un evento único que se llega a comunicar a 5, 6, 8 años de agresiones. En la medida en la que pasa el tiempo, también quien es víctima llega a creer que tiene la culpa de todo lo ocurrido porque permitió durante todo ese tiempo, ¿sí? Pero entonces hay que trabajar mucho el entender que cuando el abuso inició y durante ese tiempo
es como no había la fuerza suficiente para detener, para gritar un no muy fuerte y decir, a mí no me vuelves a tocar. Y si tú intentas algo, yo te voy a denunciar. No hay la fuerza, hasta que llega un momento en el que la hay. A lo mejor el abuso empezó a los 5 años y a los 12 la niña dice, no me vuelves a tocar. Y ahí termina el abuso. Entonces dice, terminó así, nada más porque le dije, no me vuelves a tocar, muy fuerte. Entonces lo pude haber parado antes, no. Es como decir, a ver, carga un costal de arena. A los 3 años. Claro. No hay manera que cargues un costal de arena. Necesitas tener las espaldas suficientes para decir, ahora sí puedo con esto. Claro. Y entonces esto también hay que entenderlo. Es parte del proceso de trabajarlo, ¿no? Una cosa que tenemos que tomar muy en cuenta también en el proceso para sanar es las necesidades afectivas que cubría ese acontecimiento. O sea, ¿de qué estoy hablando? Hay familias donde hay una gran cantidad de violencia, donde hay falta de atención, donde hay falta de cuidado y de cariño. Uh-huh. Y el agresor aprovecha esa circunstancia para acercarse y empezar a rodearle de cariño. Del cariño que naturalmente todo corazón humano necesita. Todo ser humano está llamado a amar y a ser amado. Entonces, el agresor va trabajando a su víctima y primero es atenciones, cuidados, tú eres mi princesa especial, tú eres alguien muy importante, tú eres diferente al resto de tus hermanas o de tus primas o de tus hermanos, o a ti te quiero con un cariño muy especial. Y entonces este hecho cubre una necesidad afectiva tan importante como comer y dormir. Sí, totalmente. La necesidad de sentirse amado es tan importante como comer y dormir. Y lo podemos comprobar de una manera muy sencilla a partir de lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial con todos los bebés huérfanos. Uh-huh. Había casas hogar inmensas con cientos de bebés que morían muy rápidamente. Y estaban alimentados y estaban con ropita y tenían cambios de pañales y tenían médicos y se morían. ¿Por qué se morían? Porque eran salas llenas de niños pequeños, no eran cargados, no eran amados personalmente y entonces morían. Wow. La necesidad de sabernos valiosos, amados, dignos de recibir toda la atención y el cuidado del mundo es tan importante como comer o dormir. Entonces, cuando nosotros volteamos a ver qué fue lo que ocurrió, por qué entonces se dio esto y qué implica el desprendimiento del agresor, uh-huh. ¿Sí? Porque sí, te alejo y ya no vuelves a ver a tu abuelo y tu abuelo es malo y qué lío, qué lucha interna entre malo porque me hizo cosas que no debería haberme hecho porque yo sentía en mi corazón que esto no estaba bien, pero sí era la única persona a la que yo le importaba en el mundo. Totalmente. Sí. Y son realidades tristes, pero al final realidades, ¿no? Y por eso es que no podemos hacer caso omiso de esto. Muchas veces es un enemigo silencioso que ahí está y no nos damos cuenta. ¿Cómo es posible que años pasan sucediendo eso, siendo una realidad para estos niños o estos jóvenes incluso, sin poder decir nada y sin que la sociedad y su familia lo note, ¿no? Necesitamos hacer ruido, necesitamos justamente llegar a esas personas que necesitan escuchar a ver, no pasa nada, pero no tiene por qué seguir pasando eso, claro, ¿no? Claro. Es decir, hay alguien que te puede ayudar, hay alguien que te puede decir como sí, hay formas en las que papá y mamá también pueden actuar, que a mí me gustaría que diéramos una respuesta brevemente, por ejemplo, a una situación como la que mencionas en la que el papá y la mamá tienen 2 hijos y pudiera estar pasando esto. Es decir, ¿cómo se puede prevenir? ¿Y qué se puede hacer al respecto como para no dejar ese cabo suelto antes de continuar? Sí, bueno, es muy importante que como papás trabajemos el hablar sobre el tema del abuso, sobre la realidad del abuso de una manera muy sencilla desde que están en el kinder, desde que empiezan a leer, a hojear libros, ya podemos empezar a tocarlo. Porque muchas veces abordamos este tema cuando ya está más grandecito
y ya es demasiado tarde, porque la media del abuso es entre los 5 y los 6 años de edad. Entonces, para cuando ya abordamos este tema, a lo mejor ya no fue a tiempo. Entonces, vale más la pena empezar a abordarlo desde antes. El niño tiene que saber que es muy valioso, que su cuerpo es un templo del Espíritu Santo que merece ser tocado con amor, con respeto, con cariño. Nadie puede tocar las partes privadas de su cuerpo, ¿sí? Tenemos que enseñarle que nadie, ni su papá, ni su mamá, ni... Vamos con el médico y cuando tienes alguna situación, delante de nosotros puede revisarte, pero solo si hay alguna situación, alguna molestia, alguna incomodidad, alguna reacción, entonces te atendemos. El hablar desde muy temprano es un gran apoyo para impedir que puedan ser víctimas. ¿Por qué? Porque un niño que sabe que esas conductas no son correctas y que tiene una red de apoyo, va a pedir cuando algo empiece a suceder. Por ejemplo, te va a decir, sí, mamá, a mí no me gusta cómo me abraza mi tío fulanito. Ah, bueno, no tiene por qué abrazarte. Todos somos educados y cuando llegamos a la casa podemos decir buenos días, buenas tardes, pero no por eso tenemos que correr a abrazar o que nos abracen o que nos besen o que obligar a besar, no. Si a ti no te gusta cómo te abraza tu tío, tú simplemente puedes decir buenos días, buenas tardes y listo, no tienes por qué. Y ahí están los papás, dale un beso, ¿cómo no lo vas a abrazar? Es tu tío. Forzando, ¿no? Como enseñando a no respetar ese sexto sentido que te dice que algo no está bien. ¿Sí? Uh-huh. Cuando somos adultos es nuestro cumpleaños, nos abrazan, no todos los abrazos nos saben igual. Uh-huh. Y no es porque digamos, es que bajó mucho la mano cuando me abrazó, no, es que simplemente hay algo que te dice que este abrazo se pasó de la raya y hay que hacerle caso, ¿sí? Uh-huh. Y tenemos que enseñarlos desde chicos, ¿no? Entonces, hay que comunicarles lo que es el abuso. Por ejemplo, hay algunos materiales que hemos hecho precisamente para trabajar esto, en donde al niño se le habla de que nadie puede tomarle fotos, de que nadie puede, que no se dan los regalos a cambio de algo, los regalos se dan gratuitamente. El tema de los secretos buenos, que son aquellos que nos preparan para una sorpresa linda para alguien y que se van a hacer públicos. Y los secretos que nos incomodan o que lastiman a alguien y que tenemos que mantener callados. O sea, hay una diferencia entre un secreto que es bueno, que es noble, y un secreto que nos hace daño. Y así podríamos hablar de este tema. ¿Qué sucede si cuando nosotros estamos hablando de este tema, nuestro hijo nos comunica algo? ¿Sí? Tenemos que decirle, primero que nada, te creo. Ese es el primer punto, es esencial, porque entonces cuando yo digo te creo, tengo posibilidades de que el niño o la niña me comunique con mayor cuidado lo que ha sucedido. Te creo y voy a protegerte para que nunca más vuelvas a pasar por esto, ¿sí? Y entonces ya empezamos a investigar. Hablábamos del ejemplo del hermano o del ejemplo de alguien que está ahí en la familia. Cuando esto ocurre, una de las cosas que hacemos terapéuticamente es sentar a la familia y que el agresor pida perdón, o sea, en este caso al hermano, al hermanito, y le comunique que nunca más le va a tocar de esa manera o a acercarse de esa manera. Y que le comunique además que el niño puede pedir ayuda libremente si algo pasara. ¿Me entiendes? O sea, es como quitarle el secreto, uh-huh. ¿Sí? Y de este tema no se puede hablar, para exponerlo sin lastimar tampoco al hijo, y por supuesto que el hijo tiene que pasar por un proceso para sanar y para identificar qué es lo que lo lleva a cometer una agresión y entonces poder entrar en el proceso que le corresponde. Pero sí es importante evidenciarlo dentro de esta familia que están conviviendo juntos, para que el niño el muchacho le pueda decir a la hermanita, no te vuelvo a tocar, perdóname por lo que hice, tú no tenías por qué pasar por esto, y puedes pedir ayuda en cualquier momento. Estoy consciente de que vas a pedir ayuda. Entonces, esto detiene el abuso. A los niños hay que enseñarlos a hablarle fuerte a los adultos también si es necesario. Un niño difícilmente le va a gritar a un adulto, y entonces pueden entrenarse con nosotros. A ver, si alguien se acerca y te pide que hagas algo que te lastima, ¿cómo le vas a decir? No.
No. ¿Cómo le vas a decir no? No. Claro. Tiene que salir un no fuerte. Tienen que aprender los niños a sacar ese no que indica que hay límites también para los adultos y que la obediencia tiene un límite. Voy a hacer las cosas que no atentan contra mi dignidad y jamás voy a obedecer alguna cosa que lastime a mi persona o que lastime a otra persona. Totalmente. Voy a tener que cerrar el programa, Edith, en este caso. Sí, te quiero invitar, ahora sí que públicamente, a que podamos continuar con una parte 2 de este programa. Ya nos pondremos de acuerdo y les estaremos haciendo saber cuándo será la fecha, pero me encantaría cerrar justamente trasladando este ejemplo entre hermanos a estas personitas que nos están viendo y que quizás han pasado por algo así. Necesitamos poder platicarlo con alguien. Sí. Si no lo has dicho en tantos años, no pasa nada. Pero, como lo dices, llega un momento en el que quizás este es tu llamado a decirlo para empezar a sanar. Y a tenerte paciencia y a tenerte mucho amor y a hablarte a ti misma o a ti mismo como ese niño pequeño. Claro. No pasa nada, te creo, sabemos lo que pasamos y entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar ayuda. Sí, si esto no se sana, Jessie, luego vienen conductas que terminan haciéndonos más daño. O sea, estoy hablando de ¿cómo diríamos? Como el buscar la intimidad sexual para saberse amado como una experiencia resultado de, ¿sí? No es el saberme valioso y saberme amado para poder entrar en intimidad, sino es entrar en intimidad para pensar que valgo la pena, ¿no? O por el contrario, tenerle una visión muy negativa al tema de la intimidad sexual, que es algo que pasa mucho también en las relaciones de pareja, ¿no? Después de una experiencia, ¿cómo puedo yo confiarme de nuevo y cómo puedo llegar con el corazón dispuesto y con toda la alegría del mundo a la intimidad si ha sido una experiencia tan dolorosa en mi pasado, ¿no? Entonces, tenemos que hablarlo. Hay que buscar, como lo decíamos con los niños, a los que les decimos, oye, si algo te pasa, ¿a quién le vas a platicar? No, pues mi abuelita siempre me escucha, mi mamá, mi papá, o sea, crear esa red de apoyo que implique que si yo necesito pedir ayuda, tengo a quien pedirle ayuda. Si yo ya soy una persona adulta que viví esta experiencia, entonces no puedo irlo platicando a todo mundo porque no todo mundo tiene la posibilidad de acompañar de manera correcta y porque es algo que pertenece a mi intimidad y la intimidad no la comunicamos a cualquier persona. ¿Sí? Totalmente. Necesito encontrar a alguien que sea capaz de creerme y de acompañarme en el proceso. Porque al principio, hablarlo, imagínate tú que lo hablo con alguien que no es capaz de respetar mi intimidad y al rato lo anda platicando a todo el mundo. No es lo mismo que yo que viví la experiencia como una oportunidad para que otras personas se sanen, lo comunique, a que yo que te lo estoy platicando a ti en sigilo, de repente me dé cuenta que ya está en la boca de todos sin mi autorización. Es muy diferente, ¿no? Porque el daño que se hace ante esa falta de respeto a la intimidad y al sigilo de la intimidad es enorme. Entonces tengo que escoger a una persona que con la que haya una gran confianza, que sea capaz de escucharme y de acompañarme en el proceso. ¿Sí? Totalmente. Voy a agradecer muchísimo a Lupita Navarro, a Cristi Reyes, a Ale Gamboa, a Petra Moreno, y a las personas que ya nos ayudaron también a compartir este video. De verdad, muchísimas gracias. Lamentablemente no alcanzamos a responder al aire a las preguntas, pero quiero por ejemplo, poner la pregunta al aire. ¿La vergüenza es un síntoma de que aún la persona violada no ha sanado? Te vamos a responder, Lupita. En este mismo momento, cuando cerremos el programa, vamos a escribir de palabras de nuestra experta Edith Martínez. Este tema tiene que ser un tema del que podamos platicar. Y si tienes alguna pregunta, lo puedes hacer a través de este video y podemos contestar ya sea aquí o en privado para que tengas voz en medio de esta situación que viviste. Platícanos a dónde te pueden contactar, Edith, para cerrar nuestro programa. Ok, pueden mandarme un WhatsApp al 33 13 16 7831. Ahí pueden enviar este WhatsApp 33 13 16
7831. Perfecto. Un WhatsApp de preferencia porque cuando estoy atendiendo algo, pues no contesto llamadas ni nada, pero siempre atiendo al WhatsApp con calma, con paciencia, sí atiendo. Perfecto. Edith, este jueves a las 8 de la noche, tu esposo y tú en Valora Radio. Esa es la cita que tienen a partir de este jueves, que estamos a punto. Ahora sí que cierran agosto, pero empiezan con algo muy grande. Muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad. Ayúdenos a compartir este video. Acá entre nos, así nos se vemos llama. el jueves a las 8 de la noche. Muchas gracias por compartir. Soy Jessica Lleros y nos vemos el próximo martes en punto de las 9 de la mañana. Hasta la próxima y sean felices. Atención pasajeros, favor de prepararse. Hemos llegado